José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados en su programa Paneo Semanal. Bueno, arranquemos con el paneo, Luis, que está caliente la pista en el mundo. En el mundo entero se está hablando de la guerra. La Tercera Guerra Mundial. Vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Guerra no es que está cerca de Vallaguana, es guerra no, de verdad. La guerra se acerca, todo el mundo ha visto cómo los discursos se están recrudeciendo, se están poniendo cada vez más altisonantes. El 31 de mayo se celebró una cumbre. Que parece que es un giro en sentido totalmente opuesto a lo que habían sido los discursos. A lo que habían sido. Antes era como una especie de objetivo y de logro para un gobernante, para una democracia. Propugnar por la paz. Exacto, garantizar la paz, la convivencia, pero ahora parece que la línea determinada es ser cada vez más altisonante, más guerrerista. Sí, belicista. Belicista. El 31 de mayo se celebró una cumbre de ministros de defensa de la OTAN. En esa cumbre, todos y cada uno de los miembros de la OTAN estuvieron presentes, sus ministros de defensa, su jefe de defensa, y todos declararon en la misma línea, ¿verdad? En la misma línea de que tenemos que prepararnos para la guerra. La guerra es inminente. ¿Cuál era el pensador que decía, si quieres paz, prepárate para la guerra? Prepárate para la guerra. Bueno, una de las frases que se hizo más viral en la semana, en los 2 o 3 días atrás, la declaración del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que dijo que Europa se encamina hacia la guerra definitiva. Es decir, ya ningún gobernante se refiere a este conflicto de Rusia, no con Ucrania, Rusia frente a la OTAN, Rusia versus OTAN. Ningún gobernante se refiere como un conflicto que pudiera dirimirse y pudiera terminar en un acuerdo de paz. Un escenario de guerra que se da en unas circunstancias muy particulares. Primero se da con un continente que no tiene capacidad de producción de armas ni de pertrechos militares, porque se desmantelaron después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Guerra Fría, todos abandonaron la práctica belicista de producción de armas y pertrechos. Sí, obviamente por razones estratégicas. Por razones lógicas. Los productores de armas más importantes de Europa, Alemania, que es el principal productor, todo el mundo sabe que Alemania fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y su capacidad militar fue desmantelada. Pero también Austria, que sufrió en la primera oleada de ataques. De armas, la mayoría de las armas que se consumen ahí en este país, las pistolas, las escopetas. En la primera oleada de ataques alemanes hacia el este, Austria fue uno de los primeros países que sucumbió. Pero además de ese problema de la producción de armas, hay problemas demográficos serios en Europa. La mayoría de esas sociedades, hablo de Alemania, ¿no tienen soldados? Alemania, Italia, España, tienen primero una población envejeciente enorme de octogenarios, septuagenarios. Viviendo de la seguridad social. Y tiene a su vez tiene tasas de reproducción bajísimo, que están en algunos casos debajo del 50% de las tasas de reemplazo de población.
Una tasa de reemplazo es 2.3 hijos por cada 2 personas. Sí. Para reemplazar, para que la población se mantenga. Se mantengan, tomando en cuenta las muertes inesperadas y eso. Porque Hay una países, tasa de reemplazo sería 2, pero hay 2.3. 2.3 por gente por las muertes. Las muertes inesperadas. Hay países de eso que tienen tasa de reemplazo que están en el 50% de ese número. 1.20, 1.15. O sea, hay un número de personas que ya no están en edad productiva, que el Estado que alguien tiene que hacerse cargo de ellos, y los que los van a reemplazar no están naciendo. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Con inmigración. Y eso está provocando una presión por temas culturales. ¿De dónde tú tienes que sacar gente? De donde hay mucha. Sí. ¿Dónde hay mucha gente? Bueno, en continentes, en países, en regiones. Sí. África y Latinoamérica. Que no necesariamente son culturalmente compatibles con esas sociedades. Por ejemplo, España tiene una legislación de la cual mucha gente se está beneficiando en Latinoamérica, que es la ley de memoria histórica, sí. La ley del abuelo. Muchas personas, muchos dominicanos buscando actas de nacimiento, de abuelos, tatarabuelos. Pero ¿a qué responde eso? Eso responde a la necesidad de poblar el país con nacionalidades o con personas que tengan alguna afinidad cultural. Sí, con grupos que hablen el idioma, que tengan una raíz española por algún lado, para que el proceso de integración sea menos traumático. Sí, versus lo que están recibiendo, versus Exacto. La ola que están recibiendo de países culturalmente más separados que los españoles. Que están más cerca de ellos, pero más separados culturalmente. Musulmanes, africanos y países del Medio África, y lo hemos dicho aquí muchas veces, son 54 países, pero son heterogéneos. Hay países de esos que son enemigos uno de otro. Y dentro de esos países, por ejemplo, en Nigeria es un solo país de África. Sí. Y en Nigeria se hablan más lenguas y dialectos que en toda la Unión Europea. Sí. Y es un solo país. Sí. O sea, eso es porque... que la construcción de países es occidental. Exacto. Es europeo. Exacto. Ellos no tenían países, eran tribus. Y si corre mal, grupos. Y si tú corres mal punto hacia el este, es peor la cosa. Sí. Pues, por ejemplo, tú tienes en la península arábica, tú tienes países que son enemigos uno de otro. Tú tienes Yemen y tienes a Arabia Saudita. Sí. Pero tienes a Qatar, tienes Emiratos Árabes Unidos. O sea, que son todos enemigos uno de otro. Y están en la misma región. Y mientras más al este tú corres, por ejemplo, Pakistán, India es un subcontinente. Sí. Un subcontinente. Con mil y pico de millones de habitantes. Sí. Y más de 900 dialectos. Indonesia tiene más de 3.500 islas. Sí. Y es un solo país. Vuelvo y te repito, ¿entiendes? La construcción del concepto de país es un concepto europeo. Claro. No es un concepto mundialmente establecido. Es decir, Europa conquista todas esas áreas e implementa ese concepto de país o de región o de estado, claro, que no lo tenían esos territorios. Las fronteras de los países africanos se trazaron en el siglo XIX y la trazaron los europeos. En Europa. O sea, ahí hay gente que tú le dices, mira, la frontera, tú vas a Burkina Faso y le dices, mira, la frontera es aquí. ¿Qué es eso? Sí, sí, y tú en Argelia, por ejemplo, o en Libia, en el sur de Libia, y en Argelia, donde están los Tuareg, que son las tribus que cuidan, tribus de beduinos, que cobran un peaje por pasar por los caminos que se puede pasar del desierto del Sahara. Sí. Esa gente son las que hacen la seguridad ahí abajo. O sea, tú le preguntas de qué país son, la gente ninguno. No saben. Yo soy de la tribu de fulano, del clan de fulano. Sí. ¿Qué país? Mi país. Sí, que eran beduinos y son nómadas. Entonces, se pasan de un sitio a otro sin ese asunto de fronteras. Europa, y lo dijimos también la semana pasada aquí, para que tengamos una idea de lo que está pasando ahí. En Alemania, cuando analizamos el caso de la AfD, de la Alternative for Deutschland, el partido de ultraderecha, ¿cuál es el problema? Bueno, para muestra basta un botón. El nombre más popular en Alemania en el año 2023 fue Mohamed.
En Alemania. Sí. O sea, Y que fue un argumento que la derecha utilizó para llamar como alerta, como un llamado de alerta a la el islamismo en Alemania. Pero realmente son tantos los nombres que es el 2% nada más. exacto. El 2%. ¿Pero por qué? Porque no paren. Sí. ¿Entiendes? El 2% de los niños se llama Muhammad, pero es el más utilizado, el más porque utilizado. no están naciendo. No están naciendo. Entonces, los ahora pongan una foto, googleen una foto de alguna selección de fútbol. Sí. Para Sobre que todo la ustedes vean. francesa. Para que ustedes la vean. selección francesa Claro. se hizo viral. Sí. Estaba llegando en un avión y entonces desfilaron uno a uno los jugadores de la selección francesa, todos africanos, con la indumentaria particular, pero es que, los colores pero es una consecuencia, africanos. Es una consecuencia lógica. 19 de los 54 países africanos eran colonias francesas. Sí. Y eso fue así hasta los años 60 del siglo pasado, Sí. que Argelia fue el último que se independizó de ellos. Y fue una independencia nominal, porque dejaron gobierno conectado con la metrópoli. O sea que... Sí, no, la parte económica se quedó intacta. Sí, claro. La economía se quedó intacta dependiente de Francia. Hay una moneda que es el CFA, que la manejan 14 países y la moneda la emiten los franceses. O sea, los franceses son los que le dan el dinero con el que ellos... Y dijimos lo de Níger. En Níger hay 800 minas de oro. Sí. Y la reserva de oro de Níger es cero. Sí. No tienen oro. Ellos y las francesas son 2.500 toneladas. Y ahí es donde se produce el oro. 800 minas tiene Níger de oro. Y no tiene ni un gramo de oro de reserva. Y Francia no tiene ni una mina. Sí. Y tiene 2.500 toneladas. Entonces, ¿cómo es que...? Bueno, ese es el escenario en donde se está planteando la guerra. Pensaríamos, bueno, ¿qué lógica tendría incentivar una guerra cuando no tenemos soldados, ni tenemos tiempo para producir las armas necesarias? Ni energía tampoco. Ni dependemos de la energía. Entonces, ahí es donde está el dilema. ¿Por qué se está empujando hacia la guerra cuando las condiciones aparentemente no sustentan esa intención? Lo curioso de esto es que parece que la derecha no está compactada alrededor de esa opción belicista. Sí. Increíblemente. Es increíble. O sea, increíblemente que por primera vez la derecha no es la facción belicista en este conflicto. Así es. Entonces, y la derecha que apoya la guerra es una derecha que se ha camuflado, que era de discurso, como Giorgia Meloni, por ejemplo, en Italia, que entró como una tromba, pero de repente se ha vuelto conservadora. Le pasó ese es el teorema de Baglini. Raúl Baglini, el político argentino que construyó un teorema que a mayor lejanía con el poder, más irresponsable es el discurso. Sí. A medida que y usted se va mayor cercanía, más sensato. A mayor cercanía, el discurso aterriza más porque está viendo la realidad. Así es. Giorgia Meloni parece que le pasó eso. Bueno, pues ese es el panorama existente en Europa. Hay una operación de la OTAN, porque la OTAN ha incrementado los ejercicios militares. Se dice que este ejercicio que se está llevando a cabo por miembros de la OTAN, que es el plan Steadfast Defender, que es el defensor firme. Steadfast 2024. 2024. Es como si fuera el defensor tenaz, se traduciría. Es el mayor ejercicio de la OTAN desde el 1984, justo antes de terminar la Guerra Fría. La Guerra Fría. Es decir, que uno de los ejercicios más importantes que tiene a cabo o que se da en la OTAN. Entonces, todo este escenario belicista se contrapone. Bueno, pero espérate, ahí hay que hacer un punto, porque también aquí hay muchos juegos de comunicación. Sí. Esos ejercicios de la OTAN comenzaron en enero de este año. Sí. Eso no fue que lo decidieron ahora por lo de Rusia. No. Eso terminó, la clausura fue esta semana, el 31 de mayo. Sí. Pero esos ejercicios se están dando
desde hace varios meses. No, sí, y el elemento, el nivel de esos ejercicios de lo que se está hablando, que son los mayores desde antes de la Guerra Fría. Sí, pero hablan cuando se termina el ejercicio. Cuando se termina. Tú te fijas. Claro, y son ejercicios que se están dando justo en las fronteras de los países que hacen frontera con Rusia. Claro. Es decir, son amenazantes. Uh-huh. Si nosotros, porque tenemos y oímos solamente una facción, la parte occidental es la única que nosotros oímos. Claro. Pero si nosotros estuviéramos en Rusia, estuviéramos viendo como una amenaza y estuviéramos viendo como un discurso completamente pero absurdo. Imaginémonos por un segundo que en Latinoamérica se crea una organización para combatir a la República Dominicana. Sí. Y que esa organización que Puerto Rico, Cuba y Haití sean miembros de esa organización. Sí. O sea, nosotros tenemos que entrar en estado de defensa. Porque si es una organización para combatirnos a nosotros y los países que hacen frontera con nosotros son miembros, entonces obviamente tenemos que entrar en posición de defensa. Sí. Eso es lo que pasa con Rusia. Pongámonos en el lugar de Rusia y digamos si no están siendo agredidos. Pero cuando cayó el muro de Berlín, 1989, ¿cuál era la frontera de la OTAN? La frontera de la OTAN era Alemania. Era Alemania. Después de la caída del muro de Berlín, esa cortina se ha corrido y ya está en Polonia, patio, Hungría. En el patio, a kilómetros de Moscú. Finlandia, Suecia. O sea, lo tienen rodeados. Sí. Lo tienen rodeados. Es así, y lo estamos diciendo porque el argumento de que Rusia es el agresor no es tan así, porque tendemos a ver, como hemos dicho en este programa, el negro, blanco y negro. Sí, sin grises. No son todos los santos ni son todos los villanos. Ni santos ni villanos. Cada cual en su momento. En la OTAN hay estados que eran parte de la antigua Unión Soviética. Sí. Las repúblicas bálticas. Que Lituania, Letonia y Estonia. Se ha extendido 6 veces la OTAN cuando hubo un acuerdo con Rusia en los 90 de no extenderse un centímetro hacia el este. Y los países que eran... Ese fue el acuerdo, que no nos íbamos a extender un centímetro. No solamente un centímetro, sino 6 países más hacia el este. Y todos los que estaban en el Pacto de Varsovia son parte de la OTAN. Los antiguos aliados de la Unión Soviética. Entonces, hoy son miembros de la OTAN. Es ahí donde se están haciendo estos ejercicios. Y la semana pasada, Eliseo, se produjo un atentado o un ataque a un radar de alerta temprana nuclear en Rusia. Es decir, en territorio ruso se produjo un ataque de parte de Ucrania a un radar de alerta temprana nuclear. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante ese ataque? Porque han habido algunos ataques a territorio ruso, pero ese ataque pudiera dar pie legalmente a Rusia a una respuesta nuclear. Es decir, nosotros estamos, este lado del mundo, Occidente, la OTAN, está provocando a Rusia reiteradamente. Lo están pellizcando. Lo estamos pellizcando con estos ejercicios y con ataques. Lo mismo pasó en estos últimos días que salió la noticia de que Biden había aprobado secretamente el ataque a territorio ruso que antes estaba vedado. A Ucrania le tenían prácticamente no solo Biden, prohibido. Macron, Olaf Scholz, todo lo de el primer ministro de Países Bajos, todos, el primer Sunak, el primer ministro de Reino Unido. De Reino Unido, también todos se han expresado en la misma dirección. Pero eso hay que cogerlo con estaba pinzas. vedado porque las armas de largo alcance le estaban vedadas a Ucrania para que no se pudiera producir ataques desde Ucrania a territorio ruso. Eso era una línea que no se debía cruzar. Y ya en esta semana se dio a conocer la aprobación de esos líderes a que Ucrania pudiera atacar dentro del territorio ruso, lo cual es un peligro. Hay unos armamentos que van a tener
que van a tener acceso los ucranianos, que son armamento de largo alcance, de misiles de largo alcance y de objetivos estratégicos, en donde, y son los Storm Shadows, se llaman. Ese misil es alemán. Alemán, y hay un misil francés también, un sistema avanzado el PAX, creo que se llama. Tiene un nombre muy interesante, en el cual, para utilizar esas armas, los ucranianos no necesitan ponerle la mano a nada. Eso es decir, mira, ustedes tienen estas armas, pero todo el control y la operación de esas armas se hace con cerebros ingleses o norteamericanos o alemanes y no ucranianos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con el uso de estas armas? Que inmediatamente un ciudadano o un soldado de Estados Unidos o de Alemania opera una de estas armas, le da pie legalmente a Rusia a la legítima defensa en la ley internacional. Sí. Lo que quiere decir que Rusia pudiera inmediatamente alegar que está siendo atacado por otro país, declarar la guerra a uno de los países de la OTAN. Lo que pasa es que hay una sucesión de eventos. Para que esas armas puedan, porque estamos hablando de armas de un alcance de 300 millas, 250 millas. A contraposición de los Patriots, que ellos tienen Patriots que son de 100 kilómetros. Sí. El máximo son 100 kilómetros los Patriots. Eso era lo máximo que ellos llevaban. Ahora estas armas, estamos hablando de 300, 400, 500 kilómetros. Entonces, esas armas pueden ser lanzadas desde aviones. Hay unos F-16 que habían estado vedados también. Que están en camino, o sea, todavía no han llegado a Ucrania, y esas armas pueden ser lanzadas desde esos aviones. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que amplía el espectro de la guerra, permite atacar blancos. La escalada. Ahora, señores, y lo que puedan hacerlo, yo les invito a que desplieguen un mapa de Rusia. Para que ustedes, y que midan las distancias, a ver si eso es algo que va a inclinar el balance de la guerra. ¿A qué responde todo esto? Bueno, a la incapacidad de parar a los rusos. Y a la necesidad de tropas terrestres que tiene Ucrania. Ya las mismas fuerzas de defensa ucranianas han dicho que necesitan 500,000 soldados para hacerle frente a los requerimientos del frente, para reemplazar, para que haya rotación y para que haya tropas en número suficiente. O sea, todo este despliegue de armamento, todo eso que ustedes están viendo ahí, no suple los 500,000 soldados que se requieren. No hay manera. Entonces, ahora, obviamente, si esas líneas se cruzan y se transgreden esos límites, pues necesariamente habrá respuestas. Sí. ¿Qué es lo que Putin ha estado diciendo? Sí, él lo ha estado advirtiendo, pero yo personalmente he visto una actitud de Putin de paciencia, de una paciencia conservador, muy, muy interesante. Es un líder paciente e inteligente, porque hay cosas que él ha pasado por alto, sí, y hay cosas que él ha advertido tajantemente. Siempre han sido inteligentes las declaraciones que ha dado. A pesar de esa escalada que se está pretendiendo por parte de los miembros de la OTAN. Putin ha sido muy cuidadoso en sus declaraciones. Cautela. Ha tenido siempre cautela con eso. Bueno, pero es que es lógico que sea así, Luis, porque Putin juega con un escenario desfavorable. Sí. O sea, los medios occidentales están esperando cualquier pifia. Sí. Entonces él tiene que ser extra cuidadoso. Lo único que él tiene a su favor es el uso de armas nucleares, que se supone que nadie quiere que llegue hasta ahí. Se supone.
Y lo que no termino de entender es por qué esto se ha convertido, muchos gobernantes europeos han convertido esto en una especie de amenaza existencial. Sí. O sea, yo he oído a Macron diciendo que una posible victoria de Rusia en Ucrania amenaza la existencia misma de Europa. Sí. Como si históricamente, o sea, eso no tiene justificación ni histórica, ni militar, porque Rusia nunca ha atacado Mira, Europa. hay dos elementos. Al contrario, Rusia ha sido atacada históricamente Correcto. por Europa. Sí. Hay un análisis muy interesante que pretende responder esa pregunta. Uh-huh. Hay un artículo en una revista francesa donde habla que Macron adquiere ese discurso o está defendiendo ese discurso porque necesita el aumento del presupuesto interno. Y otros gobernantes están bajo esa misma premisa porque necesitan que sus países y su situación interna le permita aumentar los presupuestos para hacer... aumentar los déficits. Los déficits de COVID, de todo, de la guerra, de todo. Uh-huh. Entonces, todos se han montado en ese caballo del belicismo para aumentar sus propios presupuestos. Te faltó la otra. En guerra no se pierden elecciones. Esa es la otra parte, pero en otro, porque ese fue en un artículo en Europa. Sí. La otra posible justificación es las elecciones de noviembre en los Estados Unidos que visualizan o se prevé que Trump pudiera ganar. Y en algunos países europeos, si estamos en guerra. Pero usted no ven a Zelensky. Zelensky se hizo bateo. Se ha reinventado. No hizo bateo corrido, siguió de largo. No hicieron elecciones en Ucrania. Dice Rusia que ya que no es auténtico el mandato de Zelensky porque se venció. Debió haber hecho elecciones. Exactamente. Hace años. Zelensky siguió de largo. Y la comunidad internacional no ha dicho absolutamente nada. Nada. Siguen negociando con él. Pero mientras tanto, algo muy interesante es la economía de guerra. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabías que se ha incrementado el consumo de gas ruso en Europa? Se ha incrementado un 23% por la vía de los oleoductos, los gasoductos que pasan por Ucrania. Sí. O sea, el gasoducto que pasa por Ucrania... ¿Eso no lo han desbaratado? Nunca ha sido objeto de sanciones. El gasoducto de Rusia que pasa por Ucrania y que llega a Europa se ha incrementado un 23% desde cuando bajaron drásticamente al inicio del conflicto, pero en este año se han aumentado un 23%. Se supone que ese acuerdo que se firmó en el 2019 entre Ucrania y Rusia se mantiene intacto y va a terminar en diciembre de este año. Se supone que vence en diciembre de este año. ¿Cómo se diría aquí en nuestro país? Puerco no se rasca en jabilla. Completamente. Esos fondos siguen alimentando a la economía de Rusia, consumidos por Europa y que pasan por Ucrania, que es el enemigo. Así es. Ese sí. Y, por último, los acuerdos que se están haciendo con Ucrania, porque España acaba de firmar un acuerdo de envío no solamente de armas, sino de fondos a Ucrania. Ucrania es el país, lo hemos dicho muchas veces, más corrupto del mundo, ¿verdad? Bueno, de la zona. De la zona. De la zona. Ucrania está solamente 2 puntos por encima de la República Dominicana en percepción de la corrupción, en los índices de corrupción. Eso... Estando cerca de Europa. Dice, ¿cómo se da un acuerdo de envío de armas, envío de fondos de ayuda a un país que tiene los índices de corrupción más altos del mundo? Espérate, todavía falta antes de irnos a la pausa. Okay. Ustedes se recuerdan de los Panama Papers, ¿verdad? Bueno, hace unos meses se dio los Finaport Papers. Los Finaport Papers es un
hacker que se mete en una organización Suiza. y filtra todos Fondos de inversión en Suiza, donde salen a reducir todas las inversiones, todas las empresas y grupos rusos que desvían o invierten o sacan fondos de Rusia. Para ponerle como colofón, antes de irnos a la pausa, solamente, y oigan este dato, solamente el 5% de los activos rusos en Europa están sujetos a sanciones. El 95% circula libremente. Circula y se incrementan sin ningún problema en Europa. Así que... mientras nosotros hablamos de guerra, por debajo... Y mientras te dicen que Rusia es el país más sancionado del mundo, solo el 5% de los activos rusos en la Unión Europea son objeto de sanciones. Así es. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con